Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a otro estudio de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder defender la sana doctrina. En esta ocasión, hermanos, en esta clase vamos a tener un estudio serio de un versículo de tantos que tuerce el catolicismo y el protestantismo para sostener de que el sábado del cuarto mandamiento quedó clavado en la cruz y que también la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Así que, hermanos, vamos a orar para que podamos tener esta clase sólida de la palabra de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tu aprobación sea en esta clase, que tú puedas darnos a todo discernimiento para que podamos entender y comprender esta clase de temas que muchos cristianos los tuercen para atacar tu día santo y tu santa ley. Ayúdalos, Señor, a tener un estudio disciplinado de tu palabra. Ayúdalos, Señor, a ser sabios y respetar los contextos de tu palabra y así poder defender la sana doctrina. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. En el catolicismo romano y en el protestantismo usan una cita bíblica para sostener de que el apóstol Pablo está diciendo que el sábado del cuarto mandamiento quedó clavado en la cruz. Esta cita preferida que usan católicos y protestantes para enseñar esta herejía es Colosenses 2:16. Téngalo por seguro que donde quiera que usted hable de la observancia y la vigencia del cuarto mandamiento, aparecerán tanto católicos y protestantes citando Colosenses 2:16. Por lo tanto, en esta clase vamos a estudiar a profundidad Colosenses 2:16, usando el contexto menor de esta cita y el contexto mayor de esta cita. ¿Me doy a entender? Expliqué en una clase que el contexto menor es lo que está antes y después del texto, y el contexto mayor es todo lo que dice la Biblia respecto a este tema. Ambos contextos tienen que armonizar, tanto el contexto menor como el contexto mayor. Esta, hermanos, es una regla eficaz para poder interpretar los pasajes bíblicos difíciles de entender. Siempre respete los contextos. Recuerden, hermanos, que el diablo también cita la Biblia. No se conforme con que alguien cite la Biblia. El diablo también la puede citar. La diferencia es que el diablo la cita fuera de contexto. Colosenses 2:16 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dicen los evangélicos y los católicos. Aquí dice que el sábado quedó clavado en la cruz, porque el sábado era para los judíos. Y así lo interpretan. Noten que la madre y las hijas usan las mismas citas y los mismos argumentos para atacar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿A qué se refiere Pablo en esta cita? ¿Cuál es el significado correcto de esta cita? ¿Será que Pablo está diciendo que hoy en la gracia podemos comer comida dañina para la salud? ¿Será que Pablo está diciendo que hoy en el nuevo pacto podemos nosotros beber alcohol o bebidas dañinas para la salud? ¿Será que Pablo estaba pensando en eso? ¿Será que Pablo estaba pensando en el cerdo? ¿Será que Pablo estaba pensando en ingerir cosas dañinas para nuestro cuerpo? Es inconcebible pensar eso porque el apóstol Pablo era serio en este punto. El apóstol Pablo en muchas partes de sus cartas dijo que como cristianos debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo.
Inclusive Pablo dijo en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la honra y gloria de Dios. El apóstol Pablo también dijo que busquemos la santidad, que santifiquemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, hablando que tenemos una facultad mental, una facultad física y una facultad espiritual. Por tanto, es inconcebible usar esta cita para decir de que el gran apóstol Pablo está hoy aprobando las comidas dañinas para la salud. En el griego, comida y bebidas es brosis y posis. La expresión o las palabras brosis y posis se refiere a las comidas y bebidas que se ofrecían con los sacrificios en el santuario. Está hablando de comidas y bebidas en el aspecto religioso, ritual. No es que Pablo esté aprobando las comidas inmundas o la bebida dañina para la salud. Eso sería sacar de contexto las palabras de Pablo. Dice el apóstol Pablo también, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estas fiestas que se hablan acá eran las 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto, que le encontramos en Levíticos 23. La Pascua, la fiesta de panes sin levadura, el Pentecostés o fiesta de la semana, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de tabernáculos. Eran 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto. Y estaban también los novilunios o los cabos de mes, que también se celebraban como días de fiesta o días de reposo. Y dice luna nueva o días de reposo. Esta expresión, días de reposo, ha sido el versículo preferido de católicos y protestantes para sostener de que hoy en día los cristianos no tenemos que guardar ningún día santo y que Pablo está diciendo que podemos guardar o no guardar el sábado, o sea que estamos libres para pisotearlo o guardar otro día. El catolicismo romano lo usa para decir de que hoy el domingo es el día del Señor. Es terrible ver, hermanos, cómo Satanás ha tergiversado este versículo bíblico para atacar el santo día de Dios. No es extraño que el apóstol Pedro había advertido de que los indoctos tuercen las Escrituras, especialmente las cartas de Pablo, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 17. Pedro, hablando de Pablo y lo que hacen los indoctos que leen mal a Pablo, dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, así caigáis de vuestra firmeza. Noten que estamos advertidos. El apóstol Pedro está advirtiéndonos que se iban a levantar indoctos y letrados, ignorantes de las Escrituras, que iban a torcer las palabras de Pablo. El apóstol Pedro está hablando de la sabiduría de Pablo y que muchos indoctos iban a torcer las palabras de Pablo. En efecto, para no torcer a Pablo, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar que Pablo explique a Pablo. Es inconcebible usar Colosenses 2:16 para sostener de que la ley quedó clavada en la cruz. ¿Por qué razón? Esa interpretación contradice otras partes de las cartas de Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un gran defensor de la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos 7:25 dice que él con la carne servía a la ley del pecado, pero con la mente servía a la ley de Dios. En Romanos 7:12 Pablo dijo que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno.
En 1 Corintios 7, 19, el apóstol Pablo enfatizó que la verdadera circuncisión está en guardar los mandamientos de Dios. En Romanos 3:20 dijo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo repitió en Romanos 7:7. Lo repite en Romanos 6:15. Inclusive el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:31 que la fe confirma la ley. O sea, no podemos ver de que el apóstol Pablo se esté contradiciendo. O sea, el tema acá del apóstol Pablo es otro. ¿De cuáles sábados se hablan acá? Inclusive en el griego es sabatón, en su forma plural. La palabra día de reposo está conjugado en un aspecto plural. Algunas Biblias dicen días sábado, días de reposo. No dice día sábado o día de reposo, sino que en el griego está en una forma plural el verbo sabatón, sábado o sábados, mucho. Ahora, ¿cuál ha sido la posición oficial de la Iglesia Adventista respecto a este texto? ¿Por qué razón, hermanos, acá no podemos incluir el sábado del cuarto mandamiento? Porque esto contradice otras partes de la Biblia. El sábado del cuarto mandamiento fue santificado por Dios en la creación. Y esa santidad no puede ser revocada. No podemos pensar de que Pablo está revocando esa santidad del día santo. ¿Quién es Pablo? ¿Acaso Pablo tiene autoridad para contradecir a Dios? Negativo. Aquí el mensaje de Pablo es otro. La posición de la Iglesia Adventista ha sido siempre explicar o enseñar que Colosenses 2, 14 al 17 es que se habla de los sábados ceremoniales o festividades prescritas en la ley de Moisés. Estas festividades o estos sábados ceremoniales están en Levíticos 23, versículo 32, versículo 37 y versículo 39. O sea, del versículo 37 al 39. Pero que este texto no se refiere al sábado del cuarto mandamiento, cuya observancia está regulada por el decálogo. Noten qué interesante. De los sábados que Pablo habla acá, en plural, se refiere a estos 7 sábados ceremoniales o rituales o las festividades prescritas en la ley de Moisés, que las encontramos en Levíticos 23. Eso ha sostenido la Iglesia Adventista desde sus inicios. ¿Cómo lo demostramos? De que acá Pablo en Colosenses 2:16 no está incluyendo el sábado del cuarto mandamiento, sino que son los 7 sábados ceremoniales que celebraba Israel en el desierto y que estaban asociados con las fiestas o santas convocaciones, que eran 7 festividades, que eran sombra del sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo demostramos de que esa es la interpretación más apegada al contexto bíblico? ¿Cómo lo demostramos la Iglesia Adventista? ¿Cuál es el argumento que la Iglesia Adventista usa para sostener eso? Siempre hemos sostenido que el contexto es la clave para entender estos pasajes, hermano. Haga esto. Siempre cuando usted encuentre un pasaje difícil de entender, siempre lea los contextos. Tenemos un dicho muy común que dice que un texto sin su contexto es un pretexto. Y eso, hermanos, es una gran verdad. Las peores herejías y falsas doctrinas que circulan en el protestantismo se han formulado y se han creado en base de usar pasajes bíblicos aislados de su contexto. La palabra clave en el pasaje que pone énfasis en los días de reposo, sábados, del versículo 16, son los sábados ceremoniales, que eran sombra. La clave está en el versículo 17,
Noten cómo dice Colosenses 2:17. Dice así: todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Noten qué interesante. Dice el apóstol Pablo que todo eso de comidas y bebidas, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de sábado, eran sombra del cuerpo de Cristo, de lo que habría de venir. Noten que habla de una sombra. Es inconcebible. Nunca en ninguna parte de la Biblia al cuarto mandamiento se le llama sombra. Noten qué interesante. Nunca se le llama sombra. ¿Por qué razón decimos esto? Cuando Dios creó el Shabbat, en Génesis capítulo 2, versículo 3 al 4, dice que Dios lo santificó porque en ese día Dios reposó. O sea que el sábado fue hecho antes de la entrada del pecado. O sea, el sábado no puede ser sombra de nada porque el pecado aún no había entrado a esta tierra. ¿Me doy a entender? Por eso, hermanos, no hay ningún pasaje donde al cuarto mandamiento se le llame sombra. Inclusive no hay ningún pasaje bíblico donde al decálogo se le llame sombra. Vamos a ver de que la palabra griega para sombra es esquía. Esta palabra se usa para describir los ritos y ceremonias que apuntaban al Mesías como la única solución al problema del pecado. Sombra significa que había un cuerpo que proyectaba esa sombra. Esta palabra esquía, sombra, que está usando Pablo en Colosenses 2:17, es la misma palabra que se usa en Hebreos 8:5 para hablar del tabernáculo terrenal, que era una sombra del original, que es el celestial. Hebreos 8:5, noten que se usa la misma palabra esquía, o sea, sombra. Hebreos 8:5 dice, hablando del santuario terrenal, en contraste con el celestial, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que el santuario terrenal era una sombra. Para que exista una sombra tiene que haber un cuerpo que la proyecte, y ese era el santuario celestial, el original. El terrenal era una sombra. Aquí se usa la palabra esquía, sombra, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Noten, una sombra. O sea, estos sábados ceremoniales, estos sábados que se mencionan en Colosenses 2:16, era una sombra. Ahora, ¿qué otra cosa es sombra? Esta palabra, esquía, también se usa para referirse a los sacrificios de animales en el santuario. Eran una sombra. Noten cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra, esta palabra es la misma que se usa en Colosenses 2:17. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Noten que se habla de una ley que era sombra. Esta ley era la ley de sacrificios y holocausto, como lo demostramos. El contexto lo dice, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque esa ley era una sombra del sacrificio de Cristo. La realidad era el sacrificio de Cristo real. Esos sacrificios de corderos y de holocaustos y de toros y de machos cabríos eran una sombra del sacrificio de Cristo. O sea, de la ley que está hablando aquí Pablo, era esa ley ritual que fue clavada en la cruz, que era una sombra.
y no los 10 mandamientos. Ninguno de los 10 mandamientos es sombra de nada. Entiendan, hermanos, que están confundidos. En ninguna parte uno de los 10 mandamientos se le llama sombra. ¿Y por qué tendría que ser sombra? La función de los 10 mandamientos no es señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. Esa función la contenía la ley ritual y ceremonial. La función del decálogo es señalar lo que es el pecado. Noten bien diferente la función de las leyes. La ley moral señala lo que es el pecado. Eso dice Pablo en Romanos 3:20, en Romanos 7:7 y en 1 Juan 3:4. Mientras que la ley ceremonial, aunque era una ley dada por Dios, pero era una sombra. En efecto, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la clave para entender Colosenses 2:16 es el versículo 17. Pablo está hablando de algo que era sombra, y sombra eran las leyes ceremoniales, esos ritos y sacrificios que fueron clavados en la cruz y que Cristo le puso fin a esas ceremonias y a esos ritos. Y en la cruz del Calvario se cumplieron estos sábados ceremoniales, la Pascua, el Pentecostés. Estamos en el día de la expiación, la fiesta de los panes sin levadura, cuando Cristo resucitó y presentó las primicias. En ese sentido, estos 7 sábados que podían caer en cualquier día de la semana eran sábados ceremoniales. ¿Por qué ceremoniales? Porque eran sábados que tenían que ver con ceremonias o ritos que se hacían en el santuario en relación a las fiestas que apuntaban a Cristo como la única solución al problema del pecado. Ahora, ¿cuál es el otro contexto que nos va a ayudar a entender a qué se refiere Colosenses 2:16? Es el versículo 14, o sea, el anterior. Noten cómo dice Colosenses 2:14 y al 15. Colosenses 2:14 al 15 dice: canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones, con sus cláusulas desfavorables. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Noten cómo traduce este texto. Dice que Cristo en la cruz canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Y se dice la de las prescripciones, con sus cláusulas desfavorables. No podemos pensar de que uno de los 10 mandamientos sea una cláusula desfavorable. Y dice esta versión, incorporándolos a su cortejo triunfal. Noten que hay una cláusula. En el griego dice una cédula de rito que fue clavada en la cruz. Esta palabra cédula de ritos en el griego es geógrafo. Se refiere a una nota, a un pagaré, una cláusula de ritos que Cristo clavó en la cruz. Noten que el apóstol Pablo habla de una cédula de ritos que fue clavada en la cruz. Los 10 mandamientos no es ninguna cédula de rito, sino que es la ley moral de Dios que nos señala el pecado. Y el 4º mandamiento, que es el 7º día de la semana, está en el centro de la ley de Dios. Lo que fue clavado en la cruz y que era sombra del sacrificio de Cristo fueron las leyes ceremoniales. ¿Sí? Lo que era sombra eran estos sábados ceremoniales o rituales que apuntaban al Mesías. Estos sábados ceremoniales podían caer en cualquier día, dependiendo de la fecha en que caía cada fiesta que Israel celebraba. Me voy a explicar un ejemplo. Si la Pascua iniciaba un miércoles, ese miércoles era un día de reposo que no se trabajaba. Si la fiesta de panes sin levadura caía un domingo o iniciaba un domingo, ese domingo era un sábado ceremonial. ¿En qué sentido era sábado ceremonial? Porque ese día no se trabajaba. Los sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana y muchas veces se
fusionaban o caían el mismo día que el sábado del séptimo día de la semana. Esto pasó cuando Cristo murió. Dice que los judíos, sabían de que se acercaba el día de gran solemnidad, cuando Cristo estaba crucificado en la cruz. ¿Por qué? Porque los judíos le llamaban el sábado de la Pascua, día de gran solemnidad. Pero es interesante que Lucas dice en Lucas 23, 53 al 56, de que tanto el sábado del séptimo día del cuarto mandamiento junto con el sábado ceremonial de la Pascua cayeron el mismo día. Por eso es que los judíos le llaman el día de gran solemnidad. Eso está en Juan capítulo 19. Explico esto, hermanos, para que quede claro este punto de la diferencia entre sábados ceremoniales y el sábado del cuarto mandamiento. Ahora, cuando hablamos del sábado del cuarto mandamiento, en ninguna parte de la Biblia se le llama sombra. ¿Por qué razón? Porque el sábado del cuarto mandamiento fue santificado y creado antes del pecado, mientras que los sábados ceremoniales vinieron a darse por Dios después de la entrada del pecado. Y estos sábados ceremoniales se oficializaron en la economía judía cuando se estableció el santuario. Noten qué interesante. Muchos cristianos indoctos de las Escrituras se les hace difícil ver esta diferencia. Creen de que el apóstol Pablo en Colosenses 2:16 está hablando del sábado del cuarto mandamiento, simplemente por usar la misma palabra sabatón. Es cierto que es la misma palabra sabatón que se usa para el sábado del cuarto mandamiento, pero es importante que un texto nunca se debe de aislar de su contexto. De los sabatón que se habla acá son esos sábados ceremoniales que eran 7. El sábado del cuarto mandamiento no es señalar a la cruz de Cristo. La función del cuarto mandamiento es otra. ¿Cuál es? Y es señalar a Cristo como el único creador de los cielos y la tierra. Se lo voy a demostrar. En el libro de Génesis capítulo 1 dice así. Noten cómo inicia el libro de Génesis. Inclusive en el hebreo dice así: Elohim, en el principio creó los cielos y la tierra. La Biblia que estamos leyendo en esta ocasión dice diferente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo está en inicio la palabra Elohim. Es el nombre hebreo de Dios, el Elohim. El Elohim es el nombre plural de Dios. El gran Elohim creó los cielos y la tierra cuando, en el principio. Ahora, ¿quién es este Elohim? El apóstol Juan nos dice quién es. Juan capítulo 1 versículo 1. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. O sea que el verbo existe antes del principio. El verbo está fuera del tiempo, porque el creador del tiempo es Elohim. ¿Me doy a entender? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo que era Dios y que estaba con Dios? Juan 1:14 nos dice que era Cristo. Es Cristo el verbo de Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el creador de Génesis 1, versículo 1, es Cristo. Cristo es Elohim. Claro, si armonizamos Génesis 1:1 y Juan 1:1. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el Logos que se hizo carne. Ahora bien, ¿en qué día Dios, el Elohim, reposó de la creación? En Génesis capítulo 2 nos dice que el gran Elohim, que es Cristo, reposó en el día séptimo, que equivale a sábado. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Esta palabra es Elohim. Y bendijo Elohim el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, la función del sábado, del cuarto mandamiento, no es ser sombra, sino señalar a Cristo, el Elohim, como el único creador de los cielos y la tierra. Repita conmigo. La función del cuarto mandamiento no es ser sombra, como los sábados ceremoniales que fueron dados después del pecado. La función del cuarto mandamiento es señalar a Elohim como el único creador de los cielos y la tierra. Por esta razón es de que Dios incrustó este día santo en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, el centro de la ley de Dios, del decálogo que Dios escribió con su propio dedo, en el centro de esa ley fue puesto este día santo. ¿Qué significa eso? Que para Dios este día es de suprema importancia, le importa mucho, para que este mandamiento inicie diciendo acuérdate. Éxodo 20, versículo 8, dice así: acuérdate. Noten que de los 10 mandamientos es el único que inicia de esta manera: acuérdate. ¿Qué significa acuérdate? Nos está diciendo que no nos olvidemos de que solamente Dios merece la adoración, porque Él es el creador. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Esta palabra acuérdate en el hebreo es como poner una señal para que no se te olvide. Esa es la connotación de la gramática hebrea. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y ahora noten por qué razón hay que santificar el sábado. En el versículo 11 dice la razón, el por qué. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. El texto hebreo dice, por tanto, Elohim bendijo el día sábado y lo santificó. Hermanos, la función del cuarto mandamiento es señalar a Cristo, el Elohim, como el creador de los cielos y la tierra, mientras que los sábados ceremoniales es señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. Cristo es el Cordero. La función de los sábados ceremoniales era señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten que bien diferente. El protestantismo, peor aún el catolicismo, desconoce abismalmente este tema que estamos estudiando. Y por desconocer esta clase de temas han llegado a manipular las palabras de Pablo, queriendo decir de que Pablo está diciendo que no hay ningún día santo hoy. ¿Cómo es posible que vamos a poner a Pablo en contra de Dios? ¿Quién es Pablo? ¿Quién le dio autoridad a Pablo, si así interpretáramos ese pasaje bíblico? ¿Quién le dio a Pablo esa autoridad para revocar esa santidad de ese día santo y para quitar ese cuarto mandamiento y poner otro? ¿Quién le dio autoridad? Noten, hermanos, por eso, hermanos, la iglesia adventista tiene una comprensión correcta de Colosenses 2:16. Por eso, hermanos, el catolicismo romano y el protestantismo son Babilonia, porque Babilonia, en lugar de enseñar al mundo a obedecer los mandamientos de Dios, les enseñan a pisotearlos, tergiversando la Biblia, torciendo las citas bíblicas y sacándolas de contexto. Ahora, ¿saben algo interesante, hermano? De que esta interpretación que tiene la iglesia adventista sobre Colosenses 2:16 no es única de la iglesia adventista. Estaba investigando que muchos comentaristas protestantes no adventistas también admiten que Colosenses 2:16 está hablando de esos sábados ceremoniales que eran 7, que encontramos en Levítico 23.
Comentaristas protestantes como Albert Banks, un erudito presbiteriano, dice en su libro o un comentario del Nuevo Testamento llamado Albert Banks, Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267, comentando sobre Colosenses 2:16. Noten, no vayan a decir que es adventista este individuo, es un erudito presbiteriano, Albert Banks, un gran famoso erudito. Hay un comentario que está en inglés de Albert Banks, muy buen comentario. Pueden corroborar este comentario de Albert Banks. Y noten qué interesante cómo dice a qué se refiere Colosenses 2:16. Muy lejos de lo que enseña el catolicismo romano y el protestantismo. Noten, se lo voy a leer textualmente como dice Albert Banks. Dice, en este pasaje, o sea, Colosenses 2:16, en este pasaje no hay evidencia alguna que Pablo enseñe que no había obligación de observar ningún día sagrado, pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Si Pablo hubiese usado la palabra número singular sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía de guardarse. Pero él usó la palabra en numeral plural y su conexión demuestran que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiesta, como una parte de su ley típica ceremonial y no de la ley moral de los 10 mandamientos. De ninguna manera, de ninguna parte se dice que la ley moral haya cesado y sea obligatoria para el cristiano. De ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra de lo porvenir. Negativo. Estos mandamientos son, por naturaleza, de ley moral de perpetua y universal obligación. Noten qué poderoso comentarista. Albert Banks, un erudito presbiteriano, que ni tan siquiera conoció a los adventistas ni sabe que existen los adventistas. Ya murió Albert Banks, pero tiene una buena literatura. Hermanos, es hora que conozcamos perfectamente bien estos versículos bíblicos que tuerce Babilonia, para que podamos desenmascarar sus falsas doctrinas. El sábado del cuarto mandamiento está vigente como los demás 9 mandamientos. Su función es señalar a Cristo como el único creador de los cielos y la tierra. No podemos pensar de que Pablo está incluyendo en Colosenses 2:16 el sábado de la ley moral de Dios, porque eso contradice al mismo Pablo. Es inconcebible. Por tanto, hermanos, queda más que claro que Pablo se refería a esos sábados ceremoniales y también Pablo se refería a esos ritos y sacrificios que señalaban al Mesías como la única solución al problema del pecado y que eran sombra del cuerpo de Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos comprender correctamente los textos bíblicos. Recuerden siempre, lean siempre los contextos para que puedan ustedes hacer una correcta interpretación del texto bíblico. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas, oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste tener esta clase. Gracias porque descubrimos qué significa Colosenses 2:16, un versículo que se ha tergiversado, se ha torcido por Babilonia. Gracias, Padre, porque diste este conocimiento a la iglesia adventista, para que podamos compartir estas verdades con aquella gente que está embriagada con el vino de Babilonia. Gracias, Padre, porque permitiste que tu siervo pudiese explicar este tema. Gracias porque estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.